Queridas hermanas y queridos hermanos, ¿cuál es el sentido que tiene? ¿Qué objeto tiene el que estas personas que viven del comercio encuentren un tesoro tal que les resuelve la vida? Esto es lo que significa. Nuestro Señor nos pone a personas que son comerciantes en cosas preciosas, y cuando encuentran una cosa preciosa venden todo y dicen: ya esto me quita el trabajo de andar vendiendo y comprando, y esto me resuelve la vida para siempre. Pues así tenemos que entender esta parábola que el Señor Jesucristo nos dice. El que encuentra, el que acepta el reino de Dios, entiende su vida hasta el final, y no solamente aquí en la tierra, sino más allá, en la comunión eterna con Dios. ¿Y cuál es el sentido de la vida de nuestro Señor Jesucristo? Usa este ejemplo para hablar de la pasión con la que estas personas vivían su ser comerciantes, su ser vendedores, compradores de cosas hermosas, preciosas. Nuestro Señor con esto nos quiere decir que el que encuentra el reino, el que entiende el reino, entra en una mentalidad, entra en un proyecto de vida que no termina nunca, no descansa haciendo el bien. Yo recuerdo haber conocido a un médico que me dijeron era hermano de una persona muy conocida mía. Me dice: mi hermano está en África, está trabajando en un lugar del África en donde había necesidades de salud tremendas en ese momento. Estoy hablando de hace muchos años. Yo todavía no era sacerdote, era un estudiante de teología. Y bueno, pues dice, él trabaja en una organización de las Naciones Unidas que tiene que ver con el tema de la salud. Probablemente era la Organización Mundial de la Salud, seguramente. Y él se fue para allá. Y cuando llega este hombre, pues habla, yo digo, es un personaje que trabaja en una institución internacional y además con una responsabilidad dentro de un país con graves problemas. Yo me imaginaba pues una persona así bastante imponente en cuanto a su presencia, su carácter. Cuando llega el hombre vestido de la manera más sencilla, no les digo que con un traje raído, no, con unos zapatos pues que ya habían recorrido muchos kilómetros. Nunca se me olvida la imagen de ese hombre, nunca. Un hombre entregado a sus semejantes. Eso es encontrarse con el reino de Dios, es interesarnos por nuestros semejantes, estén en donde estén. Y él se interesó por esas personas que estaban padeciendo situaciones difíciles en ese momento con respecto al tema de la salud. Se interesó por ellos y entregó su vida para ellos y ellas. Lo mismo me pasó cuando conocí en otra área de preocupación a nivel internacional por la cuestión del manejo de la energía nuclear, por la cuestión el manejo de la paz. Y yo conocí a esta persona, yo la conocí en mis estudios a través de sus tratados. Él era un especialista en filosofía de la ciencia y precisamente por eso llegó a ser miembro de la Comisión para el Uso de la Energía Nuclear en su país. Él era francés y él vino aquí para una reunión internacional para la paz. Lo mismo me pasó.
Yo era ya maestro de novicios, ya era sacerdote, y mi prior, que era un padre francés, lo invitó. Y cuando lo conocí, me acordé de aquel otro hombre, el padre con una camisa toda raída, con un traje negro que llevaba como mil pasos de la plancha sobre aquel traje brilloso ya. Esto es encontrar el reino de Dios, es olvidarse de los propios intereses y no los intereses que tienen que ver con el cuidado de los demás, digo, de los intereses personales, egoístas. Esto es lo que hoy nos enseña el Señor, y enfocándolo a lo que el Santo Padre nos está diciendo, pues es una base muy bella para entender que es posible eso que nos está diciendo el Santo Padre. Piensen en las personas que están lejos, en las personas que están cerca. Y estas dos personas que ahora me vienen a mi memoria, preocupados, este hombre preocupado por la gente del África, y se va. Este hombre preocupado por la paz del mundo andaba vuelta para acá y vuelta para allá para asesorar el manejo de la energía nuclear para un uso pacífico. Es posible esto, es posible, y esto le puede pasar a cualquiera. Estoy seguro que el doctor, cuando estudió medicina, no pensaba así, pero su corazón se fue formando de tal manera que empezó a pensar de este modo. También estoy seguro que este fraile, que yo lo conocí por sus textos de filosofía de la ciencia, que a mí me interesó mucho cuando yo me formaba en filosofía, y después me toca conocerlo ya moviéndose por el mundo para ayudar a la paz. Esto es posible. Yo les pongo estos ejemplos para que vean que lo que nos pide el Papa no es imposible. No es imposible para las personas más sencillas. Conozco otro caso de una señora que era una persona de oración, una mística. Esta señora vivía de su trabajo. Llegó un momento en que ella se dedicó a orar por el mundo, y él tenía un hermano fraile como yo, y dice, mi hermana, dice que cada vez que está en la misa ella ve cómo se derrama sobre el mundo entero la gracia del sacrificio y la muerte, el sacrificio, muerte y resurrección de Cristo. Ella lo ve, o sea, era una mujer casi que trabajaba ayudando en las casas. Esto no es una ilusión del Santo Padre cuando nos dice tenemos que pensar y tenemos que sentir amistad y preocuparnos de la gente que está más cerca y de la gente que está más lejos. Después, hoy, pues se nos habla de cómo Moisés cuando bajó del monte Sinaí, después de hablar con Dios durante 40 días y 40 noches, traía el rostro iluminado. Pero eso no fue la única vez que pasó eso. Cada vez que entraba a la tienda del encuentro, que así se la llamaba, la tienda del encuentro, porque le ordenó Dios que hicieran una tienda y que allí se llevaran las tablas de la ley, que allí pusieran la vara de Aarón, y que allí pusieran maná, que les recordara lo que el Señor, estaba el arca de la alianza. Y cuando iban por el desierto y se detenían, porque fueron 40 años, entonces pasaban bastante tiempo de descanso, digámoslo así, en un lugar, y empezaban a caminar de nuevo. Entonces Moisés entraba en la tienda, y cuando salía con su rostro iluminado, pero después lo cubría con un velo y no lo volvía a quitar hasta que entraba otra vez a la tienda del encuentro, y salía otra vez con su rostro brillante, pero se volvía a cubrir la cara. Y San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, dice que Moisés hacía esto para que no se viera que lo que Dios le decía a él solamente era pasajero, que si lo veían los ya después con su rostro normal, pues entonces a lo mejor perdía autoridad lo que Dios le había mandado decir
a los israelitas, por eso él cubría su rostro, ya que acababa de hablar con los israelitas. Y dice expresamente San Pablo, para que no se viera que ese brillo era pasajero y ellos entendieran la autoridad que Moisés tenía, que venida de Dios. Pero aquí viene que en otro lado también San Pablo nos dice que nosotros, los discípulos de Cristo, vamos caminando de fe en fe y vamos iluminando, se va iluminando nuestro rostro cada vez más. San Pablo habla de algo que no se borra, que no es pasajero, sino que cada día es más intenso. Y pensemos en estas tres personas que les acabo de citar, en donde la presencia de Dios cada día se fue haciendo más intensa y cada día se fueron entregando más al servicio de su prójimo. Les estoy hablando de personas que no pensaban en ellas, esta persona, la última, era una persona que cuando participaba en la Eucaristía sentía su compromiso con la creación entera. Y estas dos personas de las que les hablé eran personas, pues se fatigaban y gastaban su vida por personas lejanas. Entonces, el día de hoy, pues tenemos que pensar en que nos tenemos que preocupar de las personas cercanas y las no cercanas. Yo les quería traer pues a la memoria una situación que tenemos que tener en cuenta y que vivimos en Coahuila. Aquí hay maestros que han estado casi 3 meses aquí enfrente, y es hora en que el gobernador nos les recibe. Él ha prometido que hoy les va a recibir. Son maestros dañados por esa deuda terrible que provocó un gobernador en este estado, pidiendo a los bancos una cantidad muy grande de dinero que ahora el Estado tiene que pagar. El Estado tiene que pagar para que vaya bajando la deuda, y prácticamente lo único que está pagando son intereses. ¿Qué resultado ha dado ese endeudamiento? Pues que el dinero que sirve para los servicios que el Estado tiene que dar, se va a los intereses, mucho de ese dinero. Entonces, ¿en dónde se está viendo? ¿En dónde recae esa falta de ingresos en la dotación que la Federación entrega al Estado? Pues se está viendo en la falta de responsabilidad del Estado con la salud de todos estos maestros, que no es un solo sindicato ni una sola institución, son 3 instituciones las que están presentes aquí, maestros de 3 instituciones, del Tecnológico de Coahuila, de la Universidad Antonio Narro y de la Universidad de Coahuila, y no es un sindicato. Entonces, esto nos enseña que tenemos nosotros que pensar en la situación de las personas que nos rodean. Aquí tenemos cerca un fenómeno que yo les estoy citando, y vámonos al fenómeno del COVID-19. El COVID-19 desnudó todo el abandono, no solo en México, sino en el mundo entero, de los sistemas públicos de salud. Los nuevos gobiernos que están trabajando bajo un sistema que se llama neoliberal, en donde los gobiernos no cuidan a sus ciudadanos, sino que los gastos se van en los salarios de ellos. Y en este mal uso, pues no tenemos ahí la Casa Blanca famosa, que de un presidente de la República, lujosa, de una manzana en una de las colonias más, digámoslo así, más ricas de la Ciudad de México. Ahí está. ¿Y qué? Y él siguió gobernando. Sí, le quitaron la casa, pero siguió gobernando. Esta falta de ética es lo que el Papa también señala en la encíclica. La primera parte de su encíclica habla de toda esta falta de pudor, de toda esta falta de honestidad, de toda esta falta de responsabilidad hacia nuestros semejantes.
Y él no solamente señala el asunto, digamos, de la función pública. No, el Papa también, y dice abiertamente que el COVID ha mostrado en el mundo entero toda la decadencia de los sistemas de salud. Esto, dice, ha quedado al descubierto por medio del COVID, y tenemos nosotros que entender que debemos hacernos más responsables de la humanidad entera. Luego el Papa cita el fenómeno de la migración, y yo les puedo decir que en el fenómeno de la migración, de los migrantes que pasan por México hacia Estados Unidos, entra durante años un tratado entre el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano. Yo se lo pregunté a un funcionario alto del gobierno norteamericano en mis tiempos que yo estuve trabajando con los migrantes directamente desde mi puesto de obispo de Saltillo, y le dije, ¿verdad que su país y el nuestro tienen un tratado para que los migrantes de centroamericanos o de cualquier otra nación que quieran pasar desde México para allá no pasen? Y digo, sí. Eso significa, hermanos, la muerte de tanta gente. Eso significa el asalto de parte de las bandas, primero los maras salvatruchas, y luego aparece el crimen organizado, y luego lo que acaba de pasar, pues ahí tenemos nosotros los vecinos de Tamaulipas, no tenemos allí la matanza, primero la matanza de este lugar famoso que pero ahora últimamente allí en uno de los municipios de Tamaulipas, otro grupo de guatemaltecos y todo, es esto. Y luego también pues la gente que muere porque la avientan del tren caminando, la gente que muere incluso por situaciones distintas, el hambre, se contagian, etcétera, etcétera. Entonces, hermanas y hermanos, nosotros somos testigos también de esto, y el Papa habla del fenómeno migratorio, en donde parecen enemigos los hermanos migrantes, se les rechaza solamente porque son migrantes. Entonces todo esto y muchas más desgracias el Papa anuncia y dice, pero hay una esperanza. Sí, es cierto, tenemos enormes carencias en el mundo de hoy, enormes carencias. La deshonestidad con la que se manejan incluso los medios de comunicación social, en donde se denigra a las personas que son enemigas políticas, en donde las campañas políticas hablan mal unos de otros, o sea, los que están de candidatos se dañan, la denostación de las personas que son sus enemigas políticas. Todo esto, queridas hermanas y queridos hermanos, es el Santo Padre, pues nos demuestra que tenemos que reaccionar. Pero luego el Papa, al final, en su primera parte, donde nos habla de todas estas carencias terribles, tanta gente que sigue muriendo de hambre y hay alimentos para todos en la tierra. La población mundial podría ser la capacidad hasta hace unos años, la capacidad de producción de la tierra. Ahora tenemos el problema de la alteración climática por el uso exagerado, la explotación exagerada de la naturaleza, la explotación desordenada de la naturaleza, que ahora nosotros tenemos el clima todo desbaratado y tenemos las tormentas tropicales, las tormentas invernales y los ciclones y todo lo que obliga también a la gente a emigrar por esas situaciones. Entonces, todas estas cosas, dice el Santo Padre, pues no nos desaniman, dice el Papa, porque el mismo COVID, que mostró tantas debilidades en la función pública y también en la iniciativa privada, dice el Papa, el COVID hizo que salieran tantas miles de personas en el mundo a atender a riesgo de su vida a los enfermos, a atender los servicios públicos con riesgo de su vida de los ciudadanos. Dice,
tanta gente buena que incluso murió, entre los médicos, las enfermeras, los distintos empleados de los hospitales que estaban en otras áreas. Luego también el servicio de la seguridad, el servicio de los almacenes en donde se vendían los víveres. Todo esto no se cerró, dice. Esto es algo que también conmueve. El potencial de la vida de Dios en el mundo también se ha mostrado en esa desgracia, y es por eso que el Papa dice, así con todas sus fuerzas, nosotros tenemos que trabajar por una ampliación de nuestro corazón, que es, él lo llama la fraternidad, pero no la de la fraternidad con todos, y la amistad social, que es la preocupación por todos. Y esto es posible, esto es posible, no es un ideal efímero. El Papa sabe lo que habla. No hay que olvidar que el Papa, cuando llega a ser el Papa, pues porque tiene una experiencia amplia dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia. El Papa trabajó, cambió la vida de los pepenadores de Argentina y los organizó. Bueno, no sé si a todos pudo llegar, pero los organizó para que todo lo que recogían como pepenadores lo transformaran en una industria de recuperación, en una industria de reciclado. Y no solamente allí, sino en el mundo entero existen todas estas experiencias, y el Papa se ha reunido 2, 3 años seguidos con estos grupos, ¿verdad?, de trabajo, que han transformado su vida y van transformando la naturaleza. Se reúne con ellos. Yo estuve en 2 reuniones de estas, una en Roma y la otra en Bolivia, y allí estaban trabajadoras y trabajadores con asociaciones, y la mitad eran creyentes, no católicos, eran creyentes, pero la otra mitad era gente que no creía, pero estaban bien cerca de este trabajo por la justicia que el Papa inició en su propia arquidiócesis, que fue Buenos Aires, y que después es él convocando a los trabajadores que son sujetos de la transformación de su propia vida. Ha hecho mucho. Entonces, hermanas y hermanos, cuando el Papa nos habla de que es posible un mundo distinto, y que es posible con un corazón distinto, y sobre todo una mentalidad distinta, esto es posible. Ojalá Dios quiera que durante este novenario, ustedes y este servidor, pues transformemos nuestra mente y nuestro corazón, y no tengamos miedo a tener iniciativas en donde nosotros veamos más cerca a las personas que tenemos cerca y a las personas que tenemos lejos, pero cambiando nuestro corazón y nuestra mente. Vamos pues, queridas hermanas y queridos hermanos, a continuar con nuestra celebración de este día, y después, durante los días siguientes, con nuestro novenario.